hermanos, así que vamos a Lucas capítulo 1, versículo 4. Sí, 1, 4, pero vamos a leer desde el 3, hermano. Vamos a leer desde el 3. Lucas 1, del 3 al 4. ¿Tiene? Aquí está, aquí estoy. Dice: me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Me sigue nuevamente, hermano. Dice el versículo 3: me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, Señor, para darte a ti toda la honra, la gloria y la alabanza, Señor. Tú eres digno, tú eres fiel, santo y poderoso es tu nombre, Señor. Y queremos rogarte en esta noche que limpies los aires, que quites todo estorbo, Señor. Se ha reprendido tu espíritu de las tinieblas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Se ha echado fuera, Señor, en el nombre de Jesucristo, para que haya libertad, Señor, para que tu palabra corra como río impetuoso, Señor, y seamos edificados por tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Que tu Espíritu Santo, Señor, llene nuestras vidas de tal manera, Señor, que podamos ser entendidos en tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, ábrenos las Escrituras, Señor, para que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse los que están de pie, y los que están sentados pueden pararse para que les quiten. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios, hermanos, porque en su misericordia estamos aquí hoy. Amén, aleluya. Me llamó la atención esta frase, hermanos: después de haber investigado con diligencia todas las cosas. El Señor Jesucristo, hermanos, nos habló de la necesidad de conocer bien la verdad. La palabra dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En el tiempo de Cristo en la tierra, hermanos, cuando Jesús estuvo en la tierra, había una gran cantidad de creencias en diferentes deidades. Podemos hablar, por ejemplo, de los griegos, que tenían miles de, montones de dioses. Podemos hablar de los romanos, que tenían muchísimos dioses. Por ejemplo, ¿sabe usted que Cupido era un dios? Más que los egipcios, o sea, eran más los egipcios. Pues eran igual, ¿no? Egipcios, griegos, romanos, en fin, en los tiempos de Jesucristo todavía, hermanos, en ciertas partes del mundo, como en la India, se tienen miles de dioses. De hecho, en la India creo que son millones de dioses. Entonces, todavía, hermanos, esto ha persistido, pero en los tiempos de Jesús era más común todavía. Había lugares, hermanos, donde se tenían muchísimas creencias equivocadas con relación a Dios y su manifestación para con los hombres. Había muchas creencias, había muchas clases de fe, muchas religiones. Ahora, en los tiempos de Jesucristo, pues cada nación creía en sus propias deidades. Por ejemplo, aquí en México teníamos a Quetzalcóatl, teníamos a Tlaloc, teníamos a Tonantzin, teníamos a un montón de dioses que existían en la cultura popular. Ahora, Lucas escribe su evangelio a una persona que había recibido el evangelio, precisamente, que había aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, pero que necesitaba ser doctrinado o adoctrinado en la palabra de verdad, ¿sí? Por eso aquí Lucas dice: después de haber investigado con diligencia todas las cosas. ¿Por qué Lucas dice después de haber investigado? Porque Lucas, hermanos, no estuvo con Jesús. Lucas no anduvo con Jesús en el tiempo en el que Jesús anduvo en la tierra. Lucas fue un converso por la predicación de los apóstoles. Lucas se convirtió al evangelio y anduvo con Pablo en sus viajes misioneros. De hecho, es Lucas el que escribe también el libro de los Hechos como una segunda carta al mismo Teófilo. Ahora, lo importante aquí, amados hermanos, es que Lucas no escribe su evangelio solamente por algo que escuchó aquí,
o por algo que escuchó allá. No, él investigó con diligencia. Ahora, ¿por qué es tan importante investigar con diligencia en cuanto a las cosas que a Dios se refieren? Muy simple y muy sencillo, amados hermanos. La palabra del Señor nos dice que hay una condenación y hay una salvación, que hay un cielo y un infierno, que hay una eternidad para todos y cada uno de los que hemos nacido en esta tierra. Escuchen, Dios, la Biblia nos dice que nos creó como a su imagen y conforme a su semejanza. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Que somos diositos? No. Quiere decir que como Dios es eterno, Él puso eternidad en el hombre. Él puso eternidad en nosotros. El asunto aquí, amados hermanos, es dónde vamos a pasar la eternidad. Porque mucha gente piensa que al morir el cuerpo, ahí se termina todo. Que al ser sepultados, hasta ahí llegamos. Que al morir nuestros cuerpos se los comerán los gusanos o serán incinerados y ahí se termina el cuento. No, hermanos. Lo cierto es que Dios puso eternidad en el hombre. Hay eternidad en el ser humano. Y el asunto, amado hermano, es que nosotros necesitamos saber bien las cosas de la eternidad. La Biblia nos dice, ahí en 1 Tesalonicenses, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Fíjense lo que dice ahí en Tesalonicenses. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Escuche, una de las cosas que Dios no quiere, porque muchas veces decimos: si Dios quiere, iremos. Si Dios quiere, vendremos. Si Dios quiere, venderemos, compraremos. Si Dios quiere. Pero ¿cómo sabemos qué es lo que Dios quiere? Bueno, una de las cosas que Dios no quiere es que seamos ignorantes. Y hay mucha gente, hermanos, que tiene una fe muy sincera. Lo veíamos este domingo en la escuela dominical o en el culto, no recuerdo, creo que en la dominical. Hay mucha gente que tiene una fe muy sincera, que muy sinceramente cree en lo que cree, que muy honestamente creen en lo que han recibido. Sin embargo, hermanos, muy sinceramente están equivocados. ¿Sí o no? Mucha gente puede pensar, hermanos, en muchas cosas y estar equivocados al respecto. Mucha gente, decíamos este domingo en la dominical, muchas veces conocemos a los niños, por ejemplo, cuando a los niños les da miedo, ¿qué es lo que hacen cuando están acostados y les da miedo algo? Se meten debajo de las sábanas, dice David. Se van con sus papás. Y si se tapan con las sábanas hasta arriba, ¿verdad? Y llega el fantasma de no sé quién, con un cuchillo en la mano, ¿las sábanas los van a proteger? No. No, pero el niño cree que sí. El niño piensa que sí. Por eso se tapa hasta arriba cuando le da miedo, porque piensa que con eso ya está salvo. ¿Sí o no? El asunto, amados hermanos, es que nosotros necesitamos conocer bien la verdad de lo que hemos creído. Hay mucha gente, hermanos, que cree. ¿Sí me escuchó? Cree que cree, piensa que cree, ha entendido que cree, pero muchas veces no sabemos ni lo que creemos. ¿Por qué cantamos a Dios? ¿Por qué pasamos 1 hora o 45 minutos cantando? Mucha gente no lo sabe. Este domingo lo veíamos en la escuela dominical. Es parte de nuestra adoración a Dios. Es parte de lo que le traemos a Dios en nuestro culto a Él. ¿Por qué ofrendamos? ¿Por qué diezmamos? Porque es parte de nuestra adoración a Dios. Mucha gente no lo sabe. Mucha gente no lo ha entendido. Y mucha gente piensa que se lo agarran para ellos mismos. Mucha gente piensa que es para entretenernos. Muchos piensan que es para rellenar el tiempo. No, hermanos, es parte de nuestra adoración a Dios. Es lo que le traemos a Dios como ofrenda de gratitud, como fruto de labios que confiese su nombre, dice la palabra de Dios. Entonces es importante que nosotros entendamos y conozcamos bien la verdad, hermanos. Y hoy, en nuestros tiempos, estamos sufriendo una crisis, hermanos. Y no estoy hablando solamente del cristianismo como tal. No estoy hablando solamente, hermanos,
de los cristianos evangélicos. Estamos hablando, hermanos amados, de todos aquellos que profesan una fe. Hoy estamos viviendo tiempos bien complicados, donde casi cualquiera se levanta, hermanos, con una doctrina ajena a la palabra, y muchos la creen porque no tienen fundamento, porque no tienen cimientos en la palabra, porque no han conocido la verdad. Y esto, amados hermanos, es un peligro. Dice la palabra del Señor ahí en Proverbios capítulo 14, lo vamos a ver ahorita más al rato. Dice la palabra del Señor: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin son caminos de muerte. Estamos viviendo tiempos, hermanos, de mucho peligro. Usted se puede meter al internet y va a encontrar, hermano, cantidad de prédicas, cantidad de enseñanzas, cantidad de estudios, que a lo mejor usted va a decir, bueno, pues sí, aquí dice la Biblia, pero en la interpretación, en la exégesis que se está haciendo de la palabra, están equivocados y no han entendido la realidad. Hoy, amado hermano, nosotros necesitamos conocer bien la verdad, puesto que el verdadero cristianismo, hermanos, consiste en aplicar las verdades bíblicas a nuestra propia vida. Eso es el verdadero cristianismo, aplicar las verdades bíblicas a nuestra propia vida, a nuestro propio corazón. Entonces, hermanos, creo que la mayor necesidad consistirá entonces en conocer bien esas verdades bíblicas. Y quiero que veamos, hermanos, a la luz de la palabra de Dios, qué razones tenemos para conocer bien la verdad. ¿Por qué tenemos una escuela dominical? ¿Por qué aguantamos al pastor una hora grite y grite? ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante eso? En primer lugar, hermanos, Juan 8:32. Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 32. Juan 8:32. ¿Lo tienen? Dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Por qué debemos conocer bien la verdad, hermanos? Porque la verdad nos hace libres, hermanos. La verdad nos hace libres. ¿Libres de qué, hermanos? Primero, libres de la esclavitud del pecado. Qué importante es, hermanos, poder ser libres de la esclavitud del pecado. Cuando yo era niño, hermanos, más o menos de la edad de David, 10 años, 11 años, en la casa, hermanos, teníamos una periquita, esas verdes, esas que dicen periquitas de amor. Y teníamos la periquita esa, hermanos, la había llevado, no sé si mi papá o mi mamá o quién llevó la perica esa. El caso es de que siempre la teníamos en una jaulita. Y mi mamá nos decía que no abriéramos la jaula, porque si la periquita se salía, en cuanto se abriera la puerta, pues la periquita se iba a ir. Bueno, el asunto, hermanos, es que un día, mientras le estábamos dando de comer, no sé si mi mamá o quién, la periquita se salió de la jaula. La periquita estaba libre de la jaula. Pero pasó algo curioso, hermanos. La periquita no se fue. Y abríamos la puerta, hermanos, y la jaula al último la teníamos en el pasillo. Pero la periquita se salía, como que había unos barrotitos de la jaula que los abrió, no sé cómo se salió de ahí, pero cada rato se salía y andaba ahí en la casa de un lado para otro. En cierta ocasión nos fuimos, hermanos, a los Filtros de Camargo, en un viaje escolar, una excursión de la escuela. Allá estuvimos 3 días. Y me acuerdo, hermanos, que a uno de mis hermanos, Carlos, se le ocurrió llevarse a la perica, hermanos. Esa perica, hermanos, cuando se salía de la jaula, siempre amanecía a un lado de la cabeza de mi hermano, en la almohada. Cuando nos fuimos a los Filtros, hermanos, llevábamos la jaula en el camioncito, pero se salió la perica de la jaula. Y todas las ventanas del camión iban abiertas. En un camión de esos, camión urbano, de esos que lo rentaban para salir a esas excursiones. Y llevábamos mochilas porque nos íbamos a quedar allá 3 días. Y me acuerdo que en la mochila de mi hermano, hermanos, iba la correa una correa de la mochila colgando, porque la llevábamos hacia arriba donde se ponían las mochilas. Y llevábamos la mochila, iba colgando, hermanos. ¿Dónde cree que iba la perica? En la correa. Y todas las ventanas abiertas, hermanos.
Llegamos a los filtros y dijimos, se va a ir la perica. ¿Sabe dónde amanecía todas las mañanas? En la cabeza de mi hermano, era la que lo despertaba. Se le paraba aquí en la frente a mi hermano y ahí lo despertaba, o en el pecho. 3 días estuvimos allá, hermano. ¿Qué pasó con la perica al fin? Bueno, resulta que mi hermano se hizo gallero y uno de sus amigos se robó la perica. Una de esas veces que fueron a ver los gallos y se llevaron la perica. Pero la perica, hermanos, nunca se fue. Lucy se llamaba la periquita. La periquita Lucy. Mi mamá se llama Lucita y por ella le pusimos Lucy a la perica. Pero nunca se fue. Nunca se dio cuenta de que podía ser libre. Hoy, hermanos, hay muchos cristianos que han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, pero todavía siguen esclavizados a alguna antigua forma de vida, que todavía los sigue esclavizando, que todavía sigue atando sus vidas. Hoy, amado hermano, quiero decirle que hay poder en el nombre de Jesucristo. Hoy quiero decirle, amado hermano, que si usted viene arrastrando un vicio, que si usted viene arrastrando una forma de hablar, que si usted viene arrastrando una forma de comportarse que no es acorde a lo que la palabra del Señor demanda de nosotros, hoy quiero decirle que hay libertad para su vida. Hoy quiero decirle que hay libertad para usted. Si usted que todavía no ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador, no ha entendido esto, yo quiero decirle hoy, en esta noche, que usted no tiene por qué seguir atado a las drogas. Usted no tiene por qué seguir atado al alcohol. Usted no tiene por qué seguir a ninguna forma de pecado, porque Cristo vino a morir en la cruz del Calvario hace más de 2000 años para que por su sangre usted fuera lavado de todo pecado, para que por su muerte usted fuera rescatado de esa forma de pecado y viniera a ser libre para gloria del nombre del Dios que lo creó. Ahora, nosotros necesitamos entender lo que la palabra de Dios quiere decir, amado hermano, es que nosotros necesitamos venir a Jesucristo para darnos cuenta de nuestra necesidad. Necesitamos darnos cuenta de nuestra necesidad para venir a los pies de Jesucristo. Es un círculo virtuoso. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo me doy cuenta de que estoy mal delante de Dios, lo que tengo que hacer no es salir corriendo a esconderme. Lo que tengo que hacer es venir a la presencia de Dios. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 8. En el versículo 34 dice la palabra: Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Yo quiero preguntarle, ¿cuántas veces ha tratado de dejar la droga? ¿Cuántas veces ha tratado de dejar el alcohol? ¿Cuántas veces ha tratado de dejar la pornografía? ¿Cuántas veces ha tratado de dejar, no sé, X pecado, el cigarro? ¿Y cuántas veces lo ha logrado? Cuando yo era niño, mi papá, que falleció cuando yo tenía 17 años, mi papá entró a un Alcohólicos Anónimos, a un AA, porque él quería dejar el alcohol. Duró, no me acuerdo si 4 o 5 años en Alcohólicos Anónimos, y fue el tiempo que él pudo dejar de tomar. Pero ¿sabe qué, hermano? Llegó el momento en el que ya no pudo soportarlo. Volvió otra vez a la bebida. Yo me acuerdo, hermanos, que yo estaba recién operado de una hernia, que pues, por aquí la traigo todavía. Recién operado de la hernia, me fui con mi papá, hermanos, a trabajar a Jiménez. No, a Jiménez no, a Coyame. Andábamos trabajando con ómnibus de México, pintando las casetas que había en los ranchos. Anduvimos por toda la sierra, ya por San Buenaventura, por Tomochi, en fin, todos los lugares por donde había ruta de ómnibus de México. Y cuando nos tocó ir a Coyame, hermanos, mi papá se puso una. Nomás échele 4 litros de sotol y 2 caguamas. Yo estaba recién operado, hermanos, de esa hernia. Es más, todavía traía el parche aquí donde estaban me quitando los puntos. Y tuve que cargar a mi papá, hermanos. Desde la central camionera que estaba en el centro, en la Progreso, algo así, en la calle que estaba ahí. Desde ahí, hermanos, hasta el hotel que estaba ahí en contraesquina, un hotel que estaba ahí contraesquina de la central camionera, para agarrar un taxi, hermanos, cargando a mi papá recién operado. ¿Sabe qué, hermano? Mi papá había durado 5 años, 4 o 5 años sin tomar. ¿Qué pasó?
que él necesitaba darse cuenta, hermanos, de que solo no podía. Él necesitaba darse cuenta, así como usted que me está viendo en internet, así como quizá usted que me está escuchando a través de estas bocinas, necesitamos darnos cuenta que solos no podremos nunca dejar aquel vicio que nos arrastra, que daña a nuestros hijos, que daña a nuestra esposa o a su esposo. Necesitamos la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Solos nunca vamos a poder. Necesitamos darnos cuenta de esto. Jesús dice ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 7, en el versículo 37, Juan 7:37 dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Escuche, porque esta es una invitación, hermanos, aparentemente para todo el mundo, ¿sí o no? Pareciera que es una invitación abierta a todo el mundo. Pero esta invitación que Jesús nos hace, hermano, no es para todo el mundo. Esta invitación es solamente para aquel que tiene sed. Es solamente para aquel que reconoce que tiene una necesidad en su vida. Jesús dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Cuáles son los pobres en espíritu? Son aquellos que continuamente reconocen su necesidad, que continuamente reconocen que necesitan la gracia, la misericordia, la compasión, el poder de Dios sobre sus vidas. Esos son los pobres en espíritu. Los que verdaderamente, amado hermano, hemos entendido que solos no podemos, que necesitamos de su gracia, que necesitamos de su misericordia. Dice: si alguno tiene sed, si alguno ha reconocido su necesidad, si alguno ha entendido que necesita. La palabra de Dios, hermano, nos invita a darnos cuenta de cuál es nuestra verdadera necesidad, hermano, de cuál es nuestra verdadera condición delante de Dios. Escuche. Cuando el hombre pecó en el huerto del Edén, salió corriendo a esconderse cuando la Biblia dice que la presencia de Dios descendió al huerto. El Espíritu Santo vino al huerto y llamó al hombre y dijo: Adán, Adán, ¿dónde estás tú? ¿Se acuerda? ¿Dónde estaba el hombre? Estaba detrás de los árboles. Pregunto, ¿usted cree que Dios no sabía dónde estaba Adán? Pero el hombre necesitaba darse cuenta de dónde había caído, dónde estaba. Ahí la palabra del Señor nos dice, hermanos, en Efesios 5:14: despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos. Fíjese qué interesante está ese versículo, hermanos. Despiértate tú que duermes. O sea, date cuenta de cuál es tu condición, date cuenta de cómo estás, date cuenta de cómo está tu relación con Dios. Despiértate tú que duermes. Y luego dice: y levántate de entre los muertos. ¿Por qué no dice levántate de entre los dormidos? ¿Por qué está diciendo despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos? No dice y levántate de entre los dormidos. No dice levántate de entre los que están acostados. ¿Por qué? Porque, amado hermano, necesitamos darnos cuenta de cómo estamos delante de Dios y reaccionar. ¿Qué hizo el hijo pródigo? ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¿Qué dijo? Me levantaré e iré a la casa de mi padre. Eso hizo, eso dijo. No, ¿qué dijo? Iré a mi padre. ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres se conforman con ir a la casa de su padre, tener una religión? ¿Cuánta gente se conforma con una religión vacía? Y les hablamos de Jesucristo y dicen: yo tengo mi religión. Están yendo a la casa de su padre, pero no han apreciado la presencia de su padre. Tengo religión, qué bueno, gloria a Dios. Yo también. Hasta el diablo tiene religión. La Biblia dice: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan.
No podemos conformarnos solamente con venir a la casa de nuestro Padre. Tenemos que venir a nuestro Padre Celestial. Tenemos que buscar la relación con Él, la comunión con Él. Pero no podemos hacerlo a menos de que nos demos cuenta de nuestra situación, a menos de que nos demos cuenta de nuestra condición. Proverbios 14:12 dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin son caminos de muerte. Por eso necesitamos conocer bien la verdad, hermanos. Por eso necesitamos saber en dónde estamos parados con relación a Dios, cómo está nuestra condición delante de Dios. Porque podemos decir, pues es que yo tengo mi religión, sí, qué bueno, pero ¿cómo está tu relación con Dios? Es que yo tengo mi credo, yo tengo mis creencias, qué bueno, pero ¿cómo está tu comunión con Dios? Es que yo creo en un Dios bueno, yo también, pero también es un Dios de justicia. ¿Cómo está tu relación con Dios? Es que el Dios en el que yo creo, déjame decirte una cosa, el segundo mandamiento de los 10 que tenemos, la Biblia nos dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni debajo de las aguas de la tierra. Y a veces pensamos que una imagen es solamente algo que se cuelga en la pared o se pone en un pedestal. Déjame decirte que no. A veces podemos hacernos una imagen de Dios en nuestra mente y pensar en un Dios que no existe en la Biblia. Es que el Dios en el que yo creo es un Dios más tolerante. Cuidado, porque te estás haciendo una imagen de Dios, una imagen de Dios que no existe en realidad. Porque la palabra de Dios, amado hermano, nos habla de un Dios tajante, no un Dios tolerante. ¿Sí o no? En ninguna parte la Biblia dice que Dios ame al pecador y aborrezca el pecado. Lo que sí nos dice, amado hermanos, es que Dios tiene misericordia del pecador. ¿Sí o no? ¿Enseña la Biblia que Dios ama al pecador? Sí, por eso Cristo vino a la cruz del Calvario. Pero también tenemos que entender, hermanos, que la ira de Dios está sobre todo aquel que hace pecado, ¿sí o no? Entonces tenemos que entender, amado hermano, y conocer bien la verdad. Conocemos a un Dios de misericordia, sí, gloria a Dios por eso, pero tenemos que buscar agradarle, tenemos que buscar hacer las cosas conforme a lo que Él demanda de nuestras vidas. ¿Me estoy haciendo entender? Sí, es un Dios de amor, es un Dios de misericordia. Pero si tú no buscas la misericordia, si tú no buscas ese amor como la palabra del Señor nos dice, entonces la ira de Dios, dice la Biblia, está sobre ti. Eso es algo que tenemos que entender, hermanos amados. Conocer bien la verdad del Evangelio es importante porque de ello depende nuestra libertad, hermanos. Ya hablamos de la libertad del pecado, hermanos. Pero necesitamos conocer la verdad para darnos cuenta de que tenemos una oportunidad de ser libres. Juan 3:17. Sí. Escuche. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Escuche eso. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Mire, usted puede buscar agradar a Dios de la forma que usted quiera, guste y mande. Pero si usted no busca al Señor, si usted no busca a Dios por el medio que Dios ha propuesto, que Dios ha establecido, entonces usted no podrá agradar a Dios. ¿Qué dice el versículo 17? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Quién es Él? ¿Quién es Él? El Hijo. Escuche, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por el Hijo. Aleluya, gloria a Dios. ¿Me estoy haciendo entender? Escuche, hoy, usted que me está escuchando,
tiene una sola oportunidad. Nuestra única oportunidad se llama Jesús. Usted puede poner su fe en cualquier cosa, pero si usted no pone su fe única y exclusivamente en Jesucristo, nunca podrá ser libre del pecado. Y la paga del pecado es muerte, dice la palabra del Señor. Entonces necesitamos entender, hermanos amados, que si nosotros no tenemos a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas, entonces no podremos ser salvos. Y Ezequiel capítulo 18, versículo 4, Ezequiel 18, 4, dice la palabra del Señor de la siguiente manera, escuchen. Ezequiel 18, 4, he aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Versículo 20, ahí mismo dice, el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. El alma que pecare, esa morirá. ¿De qué estamos hablando aquí, hermanos? Primero a los Tesalonicenses 4:13 lo leímos hace rato. Y dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, como los otros, que no tienen esperanza. Dice, para que no os entristezcáis, es decir, para que no se pongan tristes, como los otros que no tienen esperanza. ¿Qué estamos hablando ahí, hermano? Que tenemos que saber lo que hay del otro lado. Yo creo que a mucha gente, hermanos, le da temor la muerte. Nadie se quiere morir. Y aunque muchos digan, no, no es cierto. A la hora que les toca de veras, muchos no quieren llegar a ese punto. Muchos no queremos llegar a pasar por el paso de la muerte. Aunque a lo mejor a nosotros nos va a tocar a lo mejor. Y digo a lo mejor porque la Biblia dice que no todos dormiremos, sino que algunos dicen la palabra de Dios que el Señor cuando la final trompeta, porque se tocará la trompeta, dice que nuestros cuerpos serán transformados y no pasaremos por la muerte. Algunos a lo mejor a nosotros sí nos toca, a lo mejor a nuestros hijos ya no. Pero el punto aquí, hermanos amados, es que nosotros necesitamos entender que hay una eternidad. Hay una eternidad, hermanos. La verdad completa del Evangelio es que el alma que pecare, esa morirá. Pero la buena noticia, hermanos, es que hay vida en Cristo Jesús. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces nosotros necesitamos conocer bien la verdad, hermanos, para darnos cuenta de que por nuestros pecados, somos condenados a una eternidad lejos de Dios, en un lugar lleno de tormento, lleno, amado hermano, de sufrimiento. El alma que pecare morirá. Estamos hablando aquí, hermanos, de aquellos que mueren sin Cristo, de aquellos que van al infierno, de aquellos que van, hermanos, a una condenación terrible por su pecado. Esa es la mitad del Evangelio. La otra mitad, hermanos, consiste en que Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, para que usted y yo, por su muerte, tengamos el perdón de nuestros pecados y seamos libres de la condenación del pecado. Primero, libres del pecado, y segundo, libres de su condenación. Pero necesitamos conocer bien la verdad. ¿Me explico? ¿Por qué, hermano? Porque decíamos este domingo, yo puedo adorar a Dios con todo mi corazón, desde mi espíritu, como dice la palabra, en espíritu y en verdad. Pero si yo estoy adorando solamente en espíritu y no estoy adorando conforme a esta verdad, entonces mi adoración no es válida delante de Dios. Entonces yo estoy totalmente perdido, extraviado. ¿Usted cree, hermano, que los aztecas, los mayas, que sacrificaban a sus dioses, sacrificaban personas, a sus hijos, a las mujeres, a los guerreros que capturaban? ¿Usted cree, hermano amado, que ellos no lo hacían sinceramente?
¿Usted cree que todos ellos que adoraban a Huitzilopochtli, a Tonantzin, a Quetzalcóatl, a no sé, a Tlaloc, a San Quilmas del Orejón, ¿usted cree que no lo hacían, hermanos? Sinceramente. Errónea, pero sinceramente. ¿Qué pasa con todos ellos? ¿Qué pasa con los que en nuestros días, hermanos, son bien sinceros, pero están equivocados en cuanto a la verdad bíblica? Usted y yo, hermano, que hemos conocido la verdad, necesitamos apegarnos a la verdad. Y aquellos que no han conocido la verdad, necesitamos hablarles la verdad. Por eso ponemos bocinas. Porque ellos necesitan conocer la verdad. Porque ellos necesitan saber lo que la Biblia dice. Para que ellos no anden con que, me contaron, me dijeron, así me enseñaron. No, tenemos la palabra de Dios, tenemos la Biblia que nos enseña cómo buscar a Dios correctamente. Para que podamos escapar de la condenación del infierno, hermanos. Aleluya. El evangelio no sería evangelio, hermanos, si todo terminara con el alma siendo condenada. Pero es evangelio, hermanos, porque Dios envió a su Hijo para que muriera por nosotros, para que por Él usted y yo fuésemos libres, no solamente del pecado, sino de su poder, de su condena, de su sentencia. En segundo lugar, hermano, porque se nos está yendo el tiempo, conocer bien la verdad es muy importante, porque la verdad nos ayuda a santificar nuestras vidas. Juan 17:17. Dice la palabra de Dios: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Hermanos, la palabra de Dios nos ayuda a santificarnos. No basta tener una religión para ser santo. Necesitamos conocer la palabra para vivir en ella. Juan capítulo 3, versículos 5 al 10. Juan 3, del 5 al 10. Dice la palabra: respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije que te es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nicodemo respondió y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro en Israel y no sabes esto? Hermanos, Juan 3, del 5 al 10. Nicodemo, hermanos, era maestro de la ley. Era una persona, hermanos, que tenía la palabra de Dios. Era una persona, hermanos amados, que conocía la ley de Dios. Era un religioso. Era una persona que tenía religión. La palabra de Dios, amado hermano, nos habla también en el Antiguo Testamento del juicio contra los hijos de Elí. Elí era el sumo sacerdote de Israel. Sus hijos ministraban en el templo. Pero la palabra de Dios nos dice, amados hermanos, que los hijos de Elí no tenían conocimiento de Jehová. Ellos no tenían conocimiento de Dios, no tenían relación con Dios, pero tenían religión. Hoy mucha gente tiene religión y podemos hablar, hermanos, de miles de religiones que hay en el mundo. Podemos hablar, hermanos, de religiones en México como los testigos de Jehová, como los mormones, como nosotros los cristianos, como los católicos. Mucha gente puede tener religión, pero no tener conocimiento de Dios, pero no tener conocimiento de Jehová, pero no tener relación con Dios. No es lo mismo tener una religión que tener una relación. No es lo mismo tener una religión que tener una comunión con Dios. Y la comunión, amado hermano, no es la hostia, no es el vino. La comunión es una relación diaria. Eso es comunión. Tener las cosas en común es comunión. Hay mucha gente que podrá decir: es que yo tengo la religión que me dejaron mis padres. ¡Qué bueno!
Pero si no tienes comunión con Dios, abandona entonces esa religión y búscate a Dios. Busca tu comunión con Él. Necesitas aferrarte a la comunión con Dios, no a una religión vacía, llena de ritos que a lo mejor ni entiendes, llena de costumbres, de tradiciones que ni siquiera sabes de dónde vienen. La comunión con Dios es lo que hace la diferencia. Nicodemo era un hombre que tenía un puesto público en Israel. La Biblia lo describe como un principal entre los judíos. Era un hombre fariseo, quiere decir que era de los más religiosos que había en Israel. Y sin embargo, hermanos, era un hombre que no conocía. ¿Eres tu maestro en Israel y no sabes esto? Le llama mucho la atención, hermano, los hijos de Elí. La Biblia dice que los dos murieron el mismo día, como juicio de Dios, porque eran hijos del sumo sacerdote. Ellos ministraban en el templo, pero ellos no tenían conocimiento de Jehová. ¿En dónde queda la religión? ¿Es importante tener una religión? A lo mejor sí. Pero religión significa volver a unir, volver a amarrar. O amarrar 2 veces, o 3 veces, o 4 veces. Sí, fue la religión, ¿verdad? Sin Cristo, la religión no sirve de nada. Si no hay una verdadera relación entre tú y Dios, entonces tu religión no sirve para nada. Entonces mi religión no sirve para nada. Porque lo que hace diferencia, hermanos, entre ustedes y yo y el mundo es la comunión que tenemos con el Espíritu Santo. Que se nos quite a nosotros el Espíritu Santo, hermanos. ¿Qué diferencia hay entre nosotros y el alcohólico, el borracho, el adicto, el adúltero? ¿Qué diferencia puede haber si el Espíritu Santo no está en nosotros? ¿Sabe cuál es la diferencia? Ninguna. El título que tenemos de cristianos, nada más. Pero no se puede ser un cristiano sin Cristo. No se puede ser un cristiano sin el Espíritu Santo, que es el vicario de Cristo. Aunque por ahí anda un hombre que dice que es el vicario de Cristo, ese es falso. El verdadero vicario de Cristo se llama Espíritu Santo. Y es a Él, hermanos, a quien nosotros debemos de clamar, es a Él a quien nosotros debemos de buscar. Nuestra comunión con Cristo es lo que hace la diferencia. Tú podrás tener la religión que tú quieras y creer en el Dios que tú quieras creer, pero si no tienes relación con Jesús, entonces no podrás santificar tu vida. ¿Qué es la santificación? Es apartarnos de todo pecado, es purificar nuestras vidas. Y Juan, en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 3, dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Cuál es la esperanza? Estar un día en su presencia, estar un día en su casa, estar un día en su templo, en las alturas, en los cielos, habitar en las moradas que Él ha preparado para nosotros. Esa es mi esperanza, el poder llegar a la morada eterna y que Dios me diga: venid, bendito de mi Padre, hereda el reino preparado para ti desde la fundación del mundo. Ese es mi deseo, ese es mi anhelo, es mi esperanza, poder estar en su presencia en la eternidad. Pero dice: ¿tienes esta esperanza en Él? Purifícate a ti mismo, porque Él también es puro. Necesitamos conocer bien la verdad, hermanos, porque la verdad nos ayuda a santificarnos. Jesús le dijo al Padre: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Sí me estoy haciendo entender, hermanos? Necesitamos santificarnos, hermanos. Martín Lutero era un monje agustino de la época de la Reforma, hermanos. De hecho, fue uno de los que iniciaron la Reforma. No fue él el iniciador principal o primero, hubo otro, Juan Hus. A Juan Hus lo quemaron en la hoguera
100 años antes de que Lutero se levantara con las 95 tesis. Pero Juan Hus dijo, van a quemar a este pato, porque eso significa su apellido, Hus, significa pato. Van a quemar a este pato, dijo él. Pero después de mí se va a levantar un cisne, y a ese cisne no lo van a poder quemar. Martín Lutero se levantó exactamente 100 años después de Juan Hus. Y a Martín Lutero lo persiguieron para matarlo como usted no tiene idea. Pero Martín Lutero murió de causas naturales, viejo, anciano. No de causas, pues... Sí, no lo mataron. No de causas naturales. El asunto, amado hermano, es que Martín Lutero se laceraba con un azote, se daba de golpes, porque él sentía la carga del pecado sobre él. Uno de sus consejeros en el monasterio, porque él era un monje agustino, le dijo, tú lo que necesitas es hacer una peregrinación a Roma para que el Papa te dé una absolución, porque es lo único que te va a dar paz. Este hombre se desmayaba dándose de azotes, hermano. Total, este hombre, como tenía voto de pobreza, se va caminando a Roma, desde Alemania. Se va caminando a Roma, hermano, llega a Roma y se encuentra con que estaban construyendo, hermanos, la Basílica de San Pedro. Estaban haciendo una escalinata y él veía a la gente que subía de rodillas, hermanos. Y él decía, ¿cómo es posible que Dios, siendo amor, quiera ver a sus hijos así, con las rodillas desgarradas, allá subiendo las escaleras? Y acá en la parte de abajo, hermano, no podían subir nada por subir. En la parte de abajo estaban unos monjes con una alcancía, pidiendo la cooperacha para que pudieran subir. Y sube, hermanos, y encuentra al Papa crudo, bien crudo. Y es historia, hermanos, no es algo que yo me estoy inventando, es historia. No recuerdo el nombre del Papa, creo que era el León X. Pero lo encuentra bien crudo. Había dado muchas misas. Pues a lo mejor a él vino a consagrarse y le subió. Pero el punto es ese, hermanos. El punto es que Martín Lutero regresa a Alemania todo defraudado. Y allá en el convento donde él estaba había una copia de la Biblia. Y empezó a leer. Y se topa con Romanos. El justo por la fe vivirá. Y ahí es donde se le prende el foco. Bueno, porque si el justo por la fe vivirá, ¿por qué nosotros estamos enseñando el purgatorio? Resulta que Juan Tetzel le dijo al Papa, para lograr tener fondos, vamos a inventar el purgatorio. Usted deme una carta donde usted va a hacer no recuerdo el nombre, pero le daban un papel firmado por el Papa donde usted ya había comprado la salvación, ya fuera de usted o de algún familiar. Y el dicho que tenían era, tan luego la moneda caiga al cofre, el alma de su difunto sale del purgatorio y va directo al cielo. Se hicieron riquísimos con esa herejía. Y está en la historia, no es lo que estoy yo inventando. Por eso Lucas dice, después de haber investigado diligentemente. Después de haber investigado diligentemente, yo lo invito para que si usted no cree lo que yo estoy diciendo, no lo crea, investigue. Y diligentemente. Para que usted se pueda dar cuenta realmente de las cosas que lo pueden hacer salvo, que le pueden dar la libertad del pecado, que lo pueden santificar para que el día que usted llegue a la eternidad, usted no tenga problemas para entrar a la eternidad. Es importante, hermanos, entender que la mejor fuente de conocimiento de la verdad es la palabra de Dios. Usted puede buscar, hermanos, la perla de gran precio. Usted puede buscar el libro de Mormón. Usted puede buscar, no sé, el Atalaya, el Despertar. Pero, hermanos, la mejor fuente para encontrar la verdad es la Biblia.
Aunque por ahí algunos le digan que usted puede leer la Atalaya y puede leer el Despertar y eso le va a abrir, le va a dar luz. Pero si usted lee la pura Biblia, usted va a permanecer en tinieblas. Esto es falso. Eso es completamente falso. Lo que usted necesita es tomar la palabra de Dios y pedirle al Espíritu Santo que le dé entendimiento en la palabra, que le abra las Escrituras, porque esta palabra es la única que le puede santificar para estar en la presencia de Dios. En tercer lugar, conocer la verdad es importante, hermanos, porque solamente por medio de ella podemos caminar a la vida eterna. Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, ¿qué dice? Sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Mire, hermano, la verdad es la única, es el único medio por el cual nosotros podemos venir a Dios. Solamente a través de Jesucristo. Y eso está tan claro, hermanos, y a veces es tan incomprendido, que tratamos de acercarnos a Dios a través de diferentes medios. ¿Cuántas veces, amado hermano, gente se ha acercado con nosotros y nos ha dicho: usted que está más cerca de Dios? Pero espéreme, si a lo mejor yo estoy más cerca de Dios, debo decirle una verdad: Dios está más cerca de usted de lo que usted piensa. Dios está más cerca de usted de lo que usted puede imaginarse. Sí, es cierto, yo busco tener comunión con Dios, yo busco agradarle, no siempre hago cosas que le agradan, pero es mi deseo agradarle, es mi deseo exaltarle, es mi deseo glorificar su nombre, es mi deseo tener comunión con Él. Eso es cierto. Pero la palabra es clara, hermanos amados. Él envió a su Hijo para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Usted puede pensar que usted está muy lejos de Dios, pero déjeme decirle, Dios está más cerca de usted de lo que usted se puede imaginar. A veces queremos acercarnos a Dios a través de personas que consideramos más limpias que nosotros. Por eso los católicos dicen: yo por eso le pido a la Virgen, porque ella, como es la madre de Jesús, está más cerca de Dios. Está más cerca. Claro. ¿Y por qué no le pides a... Pero una cosa, amado hermano, ¿usted cree? Si yo voy a Soriana a pedir trabajo y me acerco con una cajera, ¿qué me va a decir? Pues, pregúntale al gerente. Dígale al gerente, ¿a mí qué? O sea, vaya con, mira, aquel es el gerente, con aquel vaya y diríjase. ¿Sí o no? O mira, aquella persona es la encargada del personal, vaya, pregúntele a ella si tiene trabajo. ¿Me explico? Cuando nosotros nos queremos acercar a Dios a través de una imagen, o a través de un santo, o a través de una persona, porque la consideramos más cerca de Dios que nosotros, estamos cayendo en idolatría. Y la idolatría es un pecado condenado por Dios por el infierno. Entonces necesitamos entender, hermanos amados, que la verdad es importante, porque solamente conociendo la verdad vamos a poder caminar en la gracia de Dios, en la misericordia de Dios. La Biblia lo leíamos al principio: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero para morar bajo la sombra del Omnipotente es necesario que habitemos al abrigo del Altísimo. ¿Sí o no? Entonces, hoy nosotros necesitamos entender, hermanos, solamente conociendo la verdad podemos rechazar la mentira. ¿Cuánta mentira se ha predicado en estos tiempos, hermanos? ¿Y sabe qué es lo peor, hermanos? Que ha sido recibida. Porque lo de menos es que una persona se pare en una esquina, o en una iglesia, o en una carpa a predicar mentiras. Eso es lo de menos. Por ahí dicen: la culpa no es del indio, sino del que le dice apóstol. Digo, compadre.
cuánta mentira se ha predicado, hermanos, y mucha gente lo ha recibido, mucha gente lo ha aceptado. ¿Qué dice Gálatas capítulo 1? Versículos 6 al 9. Gálatas 1 del 6 al 9. Estoy maravillado, dice el apóstol Pablo, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y no es que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito. ¿Sí dice su Biblia eso o no dice su Biblia eso? Sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Fíjense cómo dice Pablo, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Qué terrible, hermanos. Qué terrible es que muchos están recibiendo un evangelio diferente en nuestros días. Podemos hablar, hermanos, de, no sé, pare de sufrir, por ejemplo. Una guarida de demonios es eso. Pero ¿sabe qué? La gente los está aceptando. Es más, la gente va y les lleva su dinero. La gente lo recibe. Y es una guarida de demonios, pare de sufrir. Y lo digo con todas las letras y en internet y en las bocinas y donde sea. En cierta ocasión les comentaba, yo trabajé en una moto y pasaba muy seguido cuando estaban allá por la universidad, en la General Retamente del otro lado, en la de esa Ulloa y Universidad. Yo pasaba muy seguido por ahí en la moto porque Chevrolet era mi cliente. Y muchas veces me tocó ver gente entrar ahí. Y ¿sabe qué? Nos llevaban botellitas de agua para ser bendecida. Pero pregúnteme cuántas Biblias llevaban. Por eso los engañan, porque no conocen la verdad, porque se niegan a conocer la verdad. Dijo el apóstol Pablo, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, porque quieren conocer otras cosas, porque quieren oír otras cosas, y hacen a un lado la palabra de Dios, que es la única verdad que nos ayuda a llegar a la presencia de Dios, que nos ayuda a llegar al trono de Dios, que nos ayuda a llegar a la eternidad con Dios. Solamente conociendo bien el camino podremos, hermanos, llegar a la patria celestial. ¿Sabe cómo le hacen los banqueros para no agarrar billetes falsos? Se ponen a estudiar los billetes de a de veras. Y dice, mira, Chile, ¿cómo que los de veras? Si los que les van a llegar son falsos. Porque cuando usted conoce el de a de veras, identifica los falsos. Así de simple. O sea, un banquero, hermano, no se va a poner a estudiar todos los billetes falsos que le llegan, porque cada billete falso pues va a traer sus características diferentes. Pero todos los billetes reales traen exactamente las mismas características. ¿Me explico? Por eso un banquero, hermanos, nunca va a estudiar un billete falso. Hay muchos cristianos, hermanos, y de muchas religiones, que se ponen a estudiar, hermanos, libros de brujería, a leer libros de satanismo para ver cómo se maneja el diablo. Póngase a leer la Biblia. Póngase a tener comunión con Dios. Muchos dicen, pues es que soñé tal cosa, voy a comprarme un libro. Sí, y van y compran esoterismo para ver si el sueño que soñaron viene de Dios, y empiezan el significado de tus sueños y que no se queda y empiezan con sus cosas. Y hermanos, necesitamos conocer la palabra, porque esta palabra, hermanos, es el manual de instrucciones que Dios nos da.
Esta palabra es el manual, es el mapa para llegar a la eternidad con Dios. Pero a veces perdemos el tiempo, hermanos, buscándole aquí, buscándole allá. Si conociéramos la verdad, hermanos, no tendríamos la necesidad de andar buscando la mentira para identificarla. Hay un ventrílocuo que tiene unos monitos que se llaman Coco y su pandilla. Y en una de esas, hermanos, saca un cholito, no sé cómo, creo que el cholito es el Coco. Y le dice, a ver, ¿dónde andaba usted? Y le dice, andaba en el antro, dice el cholo, ¿va? ¿Y qué andaba usted en el antro? Andaba buscando la tentación para vencerla, dice. Hermano, la tentación va a llegar sola, usted no necesita buscarla. Así como las falsas doctrinas están llegando solas, no necesitamos buscarlas. Lo que necesitamos es conocer la verdad para poder escapar del engaño, del pecado, del engaño de este mundo, hermano, del engaño de las falsas doctrinas. Solamente conociendo bien el camino por el cual debemos caminar, hermano, podemos conducirnos sin apartarnos de él. Cuando fuimos a Uruguay la primera vez, yo nunca había ido para allá. Lo más lejos que había llegado era a Basasiachi. Es más, creo que ni a Basasiachi había ido, creo que hasta Tamocha había llegado nada más, antes de ir a Uruguay. Y cuando íbamos de camino, hermanos, antes de irnos, yo vi un mapa en un taller. Tenía un mapa grandote, de esos de Chihuahua. Y ya vi el mapa, hermanos, y dije, bueno, pues nos arrancamos. Y nos arrancamos, hermanos. Llegamos a las estrellas, dimos vuelta a la izquierda, en el primer puente dimos vuelta a la derecha, llegamos a Cajurichi, y en Cajurichi preguntamos, oiga, ¿dónde es Uruguay? Nos dijeron, no, le falta bien poquito, pero íbamos en un carrito, hermanos, en una Ballín 210 Datsun 85. Pues hicimos como 4 horas todavía para llegar hasta allá, hasta Uruguay, hermanos, eran 2 horas y cachito de ahí. Y hermanos, nosotros no conocíamos el camino, nunca habíamos ido. Pero me dijo mi esposa, oye, dice, qué bueno eres para orientarte. ¿Cómo lo hiciste? Porque hay muchas desviaciones en el camino. Que para Santa Rosa, que para Calaveras, que para Cozizaguas, y que para Jicamoras, y para Aracoyo. Hay muchas salidas en el camino. Muchas veredas. Usted llega a Calaveras, y en Calaveras a la derecha está Cozizaguas, y para abajo. Y luego se sigue de Calavera, sigue derecho, llega a Guatiachi, y en Aguatiachi está la desviación para Santa Rosa, y está la desviación para la Cuesta del Caballo, y tiene que bajar la Cuesta del Caballo, y luego sube, y arriba está la desviación para la Tableta y para la Coibo. Y hermano, llegamos, bajando la Tableta está la desviación para la Huerta de Ríos, pues bajamos derecho, llegamos a Uruguay, hermano. Me dice mi esposa, oye, qué bien te orientas. ¿Cómo le hiciste? Ah, pues más bien el mapa. Tenemos un mapa. Y lo vio. Pero no nada de que... Obviamente de repente le preguntamos a unas personas, de hecho le pregunté a unas personas, oiga, ya me llegamos a Uruguay, ahí en Aguatiachi. Le pregunté a unas personas, ya me llegamos a Uruguay, y me dijeron, sí, dijo, por esta carretera de hecho. Pero no me dijeron que más adelante estaba la desviación de Aracoibo para la Tableta. De haber sabido me los llevo, eran hermanos de la iglesia. Pero el asunto, hermanos, es que llegamos. ¿Por qué? Porque vimos un mapa. Vi un mapa, hermanos, que me guió, que me dirigió, que medio lo memoricé y pude llegar. Hermanos, tenemos un mapa al que tenemos que echarle un ojo de vez en cuando. ¿Sí me estoy haciendo entender, hermanos? No vamos a poder llegar, hermanos, si descuidamos el mapa. Tenemos que conocer bien el camino por el que tenemos que andar, hermanos. Hoy, hermanos, hay cristianos que ahorita son cristianos, mañana testigos de Jehová, pasado mañana mormones, y después sabrá Dios qué serán. Me tocó conocer a una persona así en la sierra. ¿Cómo podríamos nosotros, hermanos, distinguir entre una verdadera fe y un evangelio diferente si no conociéramos la palabra? Conocer bien la verdad, hermanos, es cosa de vida o muerte, y es cosa de vida o muerte eterna.
Por eso yo lo invito, hermano, para que hagamos una reflexión. ¿Qué tan bien conozco la palabra? ¿Qué tan bien conozco el camino por el que voy andando? ¿Qué tan bien conozco la verdad? Es importante, hermanos. Yo lo invito para que, si usted no conoce bien la verdad, si usted es de X religión, porque es lo que sus papás le enseñaron, yo lo invito para que investigue diligentemente. Investigue con diligencia la fe que ha recibido. Y si su fe no es conforme a este bendito libro llamado la Biblia, entonces huya de ahí, porque su vida eterna está en riesgo. Usted va derecho al infierno. Si la fe que usted ha recibido no se adapta a este libro, entonces su vida eterna está en peligro. Usted está en un riesgo que no se imagina. Yo lo invito para que, si usted se ha dado cuenta de que su fe no está de acuerdo a esta palabra, yo lo invito para que usted se acerque a un lugar donde le prediquen la verdad. Si usted está aquí cerca, es bienvenido con nosotros. Si usted vive cerca de Peniel, allí en la de desarrollo urbano, usted es bienvenido con nosotros. Si usted vive en otro país o en otra ciudad, busque un lugar donde le prediquen la verdad, donde usted pueda escuchar la verdad y escudriñar la verdad, porque de eso depende su eternidad. De eso depende la eternidad de sus hijos. De eso depende la eternidad de su esposo o esposa. De eso depende usted. De que usted conozca bien la verdad. ¿Quiere ponerse de pie? Gloria a Dios. Padre, he predicado tu palabra, Señor. Y hemos entendido la importancia de conocer bien la verdad, Señor. Ayúdanos a vivirla. Ayúdanos a conocerla. Ayúdanos, Señor. Danos dirección, Espíritu Santo. Danos tu dirección. Para que podamos buscar tu gracia, para que podamos buscar tu misericordia cada día. Para que seamos y nos mantengamos llenos siempre de tu presencia. Ayúdanos a alcanzar la meta, Señor. A santificar nuestras vidas en tu palabra, por tu palabra. Ayúdanos, Señor Jesús, para que podamos conocer bien el camino por el que debemos andar. Ayúdanos para que tu palabra, Señor, nos ayude, para que verdaderamente podamos ser completamente libres, Señor. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos, Señor. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios por su palabra. Nada más les invitamos, antes de cerrar la transmisión, nuestros cultos es este domingo a las 11 de la mañana y a las 12 del día, nuestra escuela dominical y culto de mediodía. También tenemos nuestro culto el próximo miércoles aquí a las 7 de la tarde, y todos los viernes a las 6 de la tarde tenemos nuestra reunión de oración en el templo. Que Dios los bendiga. Por ahí nos vemos, hermanos, y pues rogamos a Dios, hermanos, que el Señor les siga fortaleciendo, y ore por nosotros, hermanos, la familia pastoral, y ore por todos aquellos que se acuerden de la iglesia que puedan tener necesidad. Que Dios les bendiga, hermano. Amén.